chicos, saludos cordiales, espero que estén muy bien. En esta ocasión, la clase que quiero explicar es acerca de los géneros literarios, pero vamos a ir poco a poco, porque hay varios géneros literarios. Hay que hacer la diferencia, eso sí, entre, espero que se vea aquí la pizarra, entre lo que son géneros y movimientos literarios. ¿Okay? Hay que hacer esa diferencia. Los movimientos literarios son los que hemos visto. Por ejemplo, vimos la época clásica, vimos lo que fue también el Renacimiento, el siglo de oro español, el romanticismo, y ahí poco a poco, por ejemplo, también viene el realismo, está la generación de vanguardia. Hay muchos géneros literarios, muchos movimientos, perdón. Cuando se habla de movimientos, siempre son relacionados con personas. Personas que se agrupan y que comparten ciertas características similares en sus escritos. Esos son movimientos literarios como nosotros lo hemos ido viendo. Pero los géneros ya es diferente. Los géneros se van a referir a las obras en sí. Entonces, cuando hablamos de género o de géneros, tenemos que pensar en clasificaciones. En eso se tiene que pensar. De acuerdo con las características que una obra tenga, así se va a clasificar en algún género literario. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la narrativa, tenemos poesía o lírica, tenemos el drama, tenemos también, bueno, narrativa, poesía, drama, y vamos a ver qué otro nos sale. Porque la narrativa abarca subgrupos, por así decirlo. Entonces, dependiendo de cómo sea la obra, las características que tenga, así es como se clasifican en algún género literario. Por ejemplo, voy a traerme algo para borrar. Ok. Muy bien, chicos, entonces vamos a ir viendo los diferentes géneros claramente, pero vamos a ir despacio, porque cada uno tiene una clasificación. Bueno, la poesía y lo que es el drama, no, pero sí la narrativa, porque cuando hablamos de narrativa como género literario, estamos con géneros literarios. Cuando hablamos de la narrativa, aquí entran varios aspectos. Entonces, por ejemplo, dentro de la narrativa está cuento, novela, está la leyenda, también está el ensayo,
aunque le voy a poner un asterisco al ensayo, está la crónica. Narrativa es todo, voy a pasarme de lado para que ustedes puedan ver ahí. Narrativa es todo lo que se cuenta, todo lo que se ha contado es narrativa. Por eso en un partido de fútbol hay un narrador, que es el que nos va a contar o nos va a ir diciendo las acciones que ocurren en el partido. Por eso es que la narrativa incluye también esos subgéneros. Pero también en la narrativa, antes, bueno, no, todavía ahora, también está la oda, que eran los cantos a los dioses o a los héroes, ¿verdad? También. Entonces, no podemos, y el ensayo le puse un asterisco, porque aunque el ensayo no es una narración propiamente, sino es el punto de vista crítico de un autor, entra dentro de la narrativa. También podemos hablar acerca de bueno, también está la poesía épica, pero eso ya es en poesía. Aquí estamos nada más con lo que es la narrativa. Entonces, vean que tenemos que saber muy bien en dónde clasificar o cómo clasificar una obra. ¿Qué es lo que sucede, chicos? Que la mayoría de las personas a todo le llama cuento. No importa si usted dura 5 horas leyéndolo, todo es cuento. No, o puede ser un texto dramático, son drama, y le dicen a uno, profesora, ¿cómo se llamaba el cuento que teníamos que leer? ¿Cuál cuento? ¿El de Sueño de una noche de verano? No, no es un cuento, eso es un drama, un texto dramático. Ay, ¿o cómo se llamaba el cuento que usted nos dejó? ¿Cuál cuento? ¿20 poemas de amor y una canción desesperada? No, eso no es un cuento, eso es poesía. Entonces tenemos que hacer la distinción en eso. Pues aquí también, dentro de la oda, también vamos a poner la épica. Porque no solamente habían poemas épicos, sino que también narraciones extraordinarias de dioses o semidioses o personajes. La oda es un canto en alabanza por las hazañas de algún héroe, principalmente algún héroe. La épica es cuando ya se cuentan las hazañas que hizo ese héroe o ese semidios. Por lo general, es hacia algún héroe. Entonces, sí tenemos que hacer la distinción. A veces puede presentarse como poesía y en ocasiones como narrativa. Entonces tenemos que hacer la distinción. No todo es cuento, chicos. Una leyenda sí es narrativa, pero no es un cuento. Tiene otras características. Igual una novela, igual una leyenda. Lo que sí, o una crónica. Una crónica es cuando usted va narrando sucesos que ya sucedieron. Entonces son sucesos históricos por lo general y verdaderos. En el ensayo se analiza muy diferente, por eso al ensayo le puse un asterisco. El ensayo se puede considerar otro género literario, a pesar de también ser contado o narrado. Por eso está con el asterisco. Pero estos dos, no hay más. Este y este. No, bueno, sí. Esos se analizan de la misma manera.
eso es lo que nosotros vamos a ver hoy. Vamos a empezar a ver cómo analizar narrativa, cuento, novela o una leyenda o una crónica. Aunque solamente leamos un cuento o una novela, no, eso no importa. Eso no importa. La crónica se analiza igual y lo que es la leyenda se analiza igual. Pero sí quiero ir diciendo las características de cada uno. Por ejemplo, un cuento es breve. Cuando decimos que es breve es porque tiene pocos personajes. Vamos a pensar en una obra. Nos entregan una obra, un libro, el que sea. Si es breve, cuando se dice breve, es porque usted en menos de una hora lo puede leer. O bien, si tiene pocos personajes, y al decir pocos personajes, nos estamos refiriendo a máximo 3, y ya es mucho. Casi siempre son 2 personajes a 3 personajes. También el cuento tiene un título simbólico. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si el cuento se llama La Ventana, es porque el contenido va a estar muy relacionado con el título, con la ventana. O sea, no puede llamarse La Ventana y hablar de algún túnel, de algún bosque, y lo que menos se mencionó fue una ventana. No, se llama La Ventana es porque todo el contenido va a estar relacionado con la ventana. Entonces, cuando terminamos de leer ese cuento y uno pregunta, bueno, muy bien, ¿por qué se llama La Ventana? ¿Qué pasó? ¿Qué relación hay ahí? Entonces es donde se tiene que decir, bueno, es porque la ventana o el joven siempre la veía por la ventana o la muchacha, algo relacionado con la ventana. También está escrito en prosa. Prosa, chicos, vamos a llamarlo así, son escrito en párrafos o todo seguido. Por ejemplo, un poema está escrito en verso. Ya ustedes saben, cada linecita es un verso. Si es un texto dramático, si es drama, está escrito en diálogo. Todos los personajes están compartiendo en diálogo. Entonces, esto es muy importante. Lo que es el cuento, la novela, la leyenda, el ensayo, la crónica también están escritas en prosa. Prosa vamos a decir que es todo seguido, son en párrafos, por párrafos, para que sea más entendible. Un cuento también es ficticio. Esta palabra ficticio o ficticia siempre, no sé por qué, la relacionan con que es mentiras, algo inventado o algo que no ocurrió. No. Ficticio significa que toma algo de la realidad, algo que, de todo el cuento, de toda la novela, algo que sí sucedió, pero se le añaden otros elementos imaginativos. Ahí sí, es como un poco de la realidad con algo inventado, o lo demás inventado. Eso es ficticio. Eso caracteriza un cuento. Entonces, como ustedes pueden ver, no podemos llamarle a todas las obras cuento, porque no es así. Por ejemplo, la novela no es breve, la novela es extensa. Por lo general, uno las novelas no las puede leer en una hora, exceptuando que usted tenga un curso de lectura rápida, pero yo creo que no así. No se puede leer en una hora. La novela abarca más tiempo. Por eso les digo que no a todo hay que llamarle cuento, porque por sus características no son similares. Muy bien. Eso por un lado. Entonces está el cuento y la novela. Tienen características muy diferentes. Algunas sí son similares, que son, vamos a verlas, pero otras
son muy diferentes. Les dije que el cuento era breve y la novela es extensa. El cuento tiene pocos personajes, llega máximo y muchísimo, así exagerado, a 3. La novela puede tener 10, 15, 20, 50, 80 personajes. Yo siempre pongo el ejemplo como las novelas de la televisión. ¿Cuántos personajes hay en una novela de la televisión? Son un montón. Y a veces van saliendo y van saliendo y van saliendo y uno después se enreda quién era quién. Es lo mismo en la parte literaria. Son muchos personajes, varios. Algunos usan 5, otros usan más, dependiendo del escritor y de la obra. Otra cosa muy importante que no les dije del cuento. El cuento trata un solo tema. Cuando hablamos de un solo tema, chiquillos, tenemos que tener en cuenta esto. Un solo tema es que todo el cuento o todo el contenido del cuento se va a relacionar con un solo tema. Por ejemplo, vamos a poner una lectura muy linda una lectura acerca de una de Isabel Allende. Se llama Si me tocaras el corazón. Todo el contenido, todo el cuento se basa en las acciones que hizo Amadeo Peralta con una muchacha llamada Hortensia. Todo el cuento está relacionado con ese mismo tema. En cambio, la novela trata muchos temas. Usted tiene que ir sacando cuáles temas son los que va tratando la novela. Lo mismo, como les digo, pongo la similitud con una novela de la televisión. ¿Cuántos temas trata una novela en la televisión? Un montón. Hay temas de amor, de desesperanza, de venganza, de desilusión. Después alguien se quiere vengar de no sé quién, después se arreglan, después hay problemas económicos o también hay mafiosos. O sea, muchos temas que usted tiene que ir sacando de cada personaje que como que es. Aunque al final todo se relacione, pero son muchos temas. En el cuento es solamente uno y todo lo que se cuenta está relacionado con ese mismo tema. O por ejemplo, también otro cuento que me gusta mucho, que también es de Isabel Allende, de Belisa Crepusculario, que se llama Dos Palabras. Todo el cuento, todo lo que se narra en ese cuento, está relacionado con, y desde el principio se dice de las 2 palabras. Y todo lo que se sigue narrando hasta que termina el cuento va relacionado con las 2 palabras. Por eso se dice que trata un solo tema. En una novela no podemos hacer eso. Por ejemplo, si usted lee Don Quijote de la Mancha, en realidad le sacan muchos temas. Don Quijote tiene una historia casi que o prácticamente en cada pueblo al que él llega. O a los que les gusta Gabriel García Márquez, como en 100 años de soledad. No sé cuántas generaciones pasan por ahí en esa narración. Y cada personaje tiene su historia. Entonces hay muchos temas. Eso es una novela. Y lo diferencia del cuento, la diferencia del cuento. Después, el título precisamente no es simbólico, el de una novela. No tiene que ser simbólico, en realidad. No sé, si se llama Don Quijote de la Mancha, aunque usted diga, bueno, de ahí sí, porque todo se relaciona con Don Quijote de la Mancha, sí, pero hay muchos temas que se pueden sacar. En realidad fue porque así le quiso poner Miguel de Cervantes, pero pudo haberle puesto Don Quijote y sus aventuras, o Sancho acompaña a Don Quijote, o cualquiera, porque hay mucho donde sacar ahí. Entonces,
La novela no precisamente tiene un título simbólico. También similitudes. La novela está escrita en prosa también, o sea, en párrafos, seguida en párrafos. La novela es ficticia en su mayor parte, o en la mayoría de las novelas, porque hay novelas de la vida real. Entonces ya ahí no es ficticia, claramente. Pero sí toma igual mucho de la realidad y partes que la exagera o lo inventa. También vamos a ver otra similitud. Bueno, creo que esas son como las similitudes entre una novela y un cuento. Ya leyenda, ensayo, en el ensayo lo vamos a ver después. Leyenda y crónica, no vamos a verlas, bueno, se las puedo mencionar muy rápidamente, pero a mí lo que me interesa es enfocarme en el cuento y la novela por ahorita. Por ejemplo, la leyenda se parece mucho a un cuento, porque es breve también, se puede leer en menos de una hora, no usa muchos personajes, lo que la diferencia de un cuento, por aquello de que en algún momento usted se pregunte o alguien le pregunte, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Es que en la leyenda se utiliza o tiene que haber un elemento sobrenatural. Se utilizan elementos sobrenaturales, sino no leyenda. Como el Padre Sin Cabeza, como La Llorona, como el Cadejos. Siempre tiene que haber un elemento sobrenatural. En un cuento, no, precisamente. Puede existir algún elemento sobrenatural, pero también no puede existir. Puede ser que se dé, puede ser que no se dé. Pero en una leyenda, siempre para que sea leyenda, tiene que haber algo sobrenatural. La cegua. Ahí está. Si no, sería un cuento. Lo que es la crónica es redactar una historia de algo que ya pasó. Tiene que ser verdadera. Las leyendas pueden ser verdaderas o pueden ser ficticias, pero la mayoría es porque se han transmitido de generación en generación. Entonces por allá alguien dijo que le salió el cadejos, o que ha visto el cadejos, o alguien que se logró salvar de la cegua, o que una vez vio el Padre Sin Cabeza. Entonces puede ser que sea verdad, puede ser que sea mentira, no lo sabemos. No podemos comprobarlo. Les decía que la crónica tiene que ser totalmente real. Algo que sucedió y por lo general son hechos históricos. Bueno, entonces se recopilan estos hechos históricos y se van contando. Eso es una crónica. El ensayo lo vamos a ver aparte. Entonces, chicos, lo que me interesa, bueno, en la oda o la épica, en este caso solo quise hacerle la diferencia. Ya tal vez en alguna ocasión o más adelante podemos ver cuál es la diferencia o cómo es una oda, cómo es una épica y ponerles ejemplos. Ahorita lo que a mí me interesa es que ustedes sepan cómo analizar narrativa, especialmente una novela y un cuento. ¿Qué elementos tienen que sacar para analizar una novela o un cuento? O para analizar la narrativa de novela y cuento. ¿Por qué me interesa? Porque eso es lo que vamos a leer o a estudiar más. Y ustedes no solamente, aquí en español, no solamente leemos o tratamos de comprender la lectura y bueno, se le hacen preguntas, usted comprende la lectura, puede sacar hasta un tema de esa novela o de ese cuento y hacer un ensayo. Pero no solamente lo leemos, también tenemos que analizarlo. Y hay elementos muy importantes para analizar un cuento o una novela. Vamos a ir viéndolos. Entonces ya saben que me voy a enfocar en novela o cuento. Estos elementos que les voy a ir diciendo aplican para una novela o para un cuento. Ahora sí, tenemos que hacer la diferencia, porque eso sí les pasa a algunos o a la mayoría. El escritor y el narrador. A veces creen que escritor
y narrador es el mismo. Excepto lo que sea un relato autobiográfico, que también entra dentro de la narrativa, les decía, si es un relato autobiográfico, pues entonces es diferente. El escritor es el mismo narrador, porque como su nombre lo dice, es autobiográfico. Él va a contar algo de su propia vida, entonces ahí sí. Pero si no, en una novela o un cuento, exceptuando que nos diga que es el propio escritor el que va a contar la novela o el cuento, si no nos aclaran eso, entonces el escritor y el narrador son distintos. No podemos mezclar la vida de los personajes ni del personaje principal como si fuera el escritor, exceptuando que, como les digo, que el escritor o que en la misma novela o en el mismo cuento se nos diga que el escritor sufrió eso o pasó eso, ¿verdad? Que es su relato. Entonces ya eso es diferente. Pero si no, vamos a usar un signo matemático que es diferente. Significa diferente. Son diferentes. El escritor es el que escribe la obra. El narrador es el que la cuenta. Entonces, es por ejemplo, yo quiero hacer un cuento. Entonces, yo puedo escoger a alguno de ustedes y decirles, bueno, no sé, fulano, fulana, ¿usted narraría mi cuento? A veces, en el Festival de las Artes, Estudiantil de las Artes, los chiquillos o las chiquillas escriben un cuento, pero les da vergüenza leerlo. Entonces, algún profesor o alguna profesora lee el cuento de este estudiante. Entonces, la persona, el profesor que está leyendo la historia, no es el escritor. Él simplemente la está narrando. Otra persona la escribió. Lo mismo pasa con un cuento o una novela que leamos. O sea, el escritor, como lo dice su nombre, la escribe. Pero el narrador, él escoge. Él escoge quién quiere que narre su historia. Puede ser un personaje ficticio, no precisamente tiene que ser. El ejemplo que les puse del Festival de las Artes es oral. O sea, profesora, ¿me puede leer mi cuento? Pues, oral. Pero ya que en la parte escrita, el mismo escritor, él mismo decide quién quiere que sea el narrador de su historia. Pasa que en ocasiones, porque me ha pasado, por ejemplo, Edgar Allan Poe. Me acuerdo una vez que leímos El gato negro de Edgar Allan Poe. En El gato negro, así resumiendo un poquitito, ¿verdad? Bueno, obviamente que él ahorca al gato y mata a la esposa. De hecho, él a quien quiere darle el hachazo es al gato. Pero la esposa, por defender al gato, se interpone. Entonces, el hachazo se lo clava a la esposa. Y el personaje, que es el que está contando la historia, es un narrador protagonista, dice que hace como un hueco en la pared y ahí mete a la esposa y vuelve a poner los bloques. Entonces, pero también vimos la vida de Edgar Allan Poe, el escritor de Gato Negro. Entonces, cuando yo pregunté en el examen que 3 datos biográficos, 3 datos de la vida de Edgar Allan Poe, algunos me ponían: mató a su esposa con un hacha, ahorcó al gato, empapeló o escondió a la esposa en la pared. Yo no, pero Edgar Allan Poe no hizo eso. Eso fue el personaje del cuento.
¿Qué me tienen que poner ahí? Algo de la vida de Edgar Allan Poe, del escritor. No sé, que nació en Estados Unidos, que fue adoptado por una familia, su papá, Richard Allan, que entró a la Marina, que bueno, que no duró mucho en lo que fue la Marina, que fumaba opio, que era un alcohólico, que todo eso es de la vida de él, ya del escritor. No tiene nada que ver con el narrador. Entonces, cuando yo pregunté esto de la vida de Edgar Allan Poe, me ponían aspectos o acontecimientos que había hecho el narrador, no precisamente Edgar Allan Poe. Entonces tenemos que tener esto muy claro. El escritor, por la redundancia, escribe la obra, pero quien la cuenta es alguien que no es el escritor. Lo que él cuenta ahí no precisamente la vida del escritor. Tenemos que tener esto muy en cuenta, exceptuando, como les digo, que el mismo escritor diga que él va a contar lo que a él le sucedió, o sea, su vida, ¿okay? Que él diga que eso es verdadero y que él mismo va a contar su historia, ¿verdad? Es su relato, es un relato autobiográfico, o novela autobiográfica, o un cuento, bueno, cuentos creo que no, pero una novela autobiográfica. Pero fuera de ahí, son diferentes. Ahora, ¿a quién puede escoger el narrador? Bueno, hay tres tipos, el escritor. Hay tres tipos de narrador. Está el narrador omnisciente. Hay un narrador que es testigo. Y hay un narrador que es protagonista. Voy escribiendo ya porque todo está en la presentación. Eso nada más es la explicación de la presentación y para que les quede más claro. Un narrador omnisciente, como el nombre lo dice, omni, y se divide en dos. Omni, omni, que significa todo, y siente, que significa saber. Entonces es un narrador que todo lo sabe. Vamos a poner la comparación, por eso se dice que Dios es omnisciente, porque Dios todo lo sabe. El pasado, el presente, el futuro, todo lo que usted está pensando, lo que usted está sintiendo, lo que le va a llegar a pasar, lo que usted ya hizo, que a nadie le contó. O sea, todo lo sabe. Esa es una cualidad de Dios. Entonces, cuando en una obra utilizan un narrador omnisciente, no es que utilizan a Dios para contarla, es un ejemplo, es una similitud, sino que van a utilizar a un narrador que nos va a contar o nos puede contar absolutamente todo de la obra, todo. O sea, lo que ya pasó, lo que va a pasar, lo que no pasó, lo que está pasando, lo que siente un personaje, lo que piensa un personaje, todo, todo, todo. Ese narrador, por eso se llama omnisciente. No es un personaje de la obra, eso sí. Él está externo. Es como que esté viendo lo que está pasando, lo que hacen los personajes, todas las acciones, y él las cuenta. Nada más, pero él no es un personaje de la obra. El asunto aquí es que, para que hago el paréntesis, no me pongan que si yo les digo que es narrador omnisciente, me pongan es Dios. No, chiquillos, estoy haciendo una comparación. Y por eso una cualidad de Dios es ser omnisciente, de saberlo todo, 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 todo. Pensamientos, sentimientos, todo, todo, todo lo que usted haga y lo diga, y aunque usted lo oculte, Dios lo sabe. Ok, vamos a hacer la comparación que un narrador omnisciente en una obra hace un papel similar, ¿verdad? No es Dios, hace un papel similar. Si no me van a salir con que es Dios quien está contando la obra, ¿verdad? Y no, nada que ver.
hace el mismo papel en el sentido de que si usted nota que el narrador en la obra puede decirnos lo que piensa un personaje, lo que siente un personaje, algo que ya pasó y que nadie más sabe, y el narrador lo cuenta, porque él sí lo sabe, todo lo sabe. Si usted ve que puede contar hasta el futuro, todo, nosotros nos damos cuenta de que es omnisciente, cuando en realidad menciona como él pensó, ella creyó, sintió, fue una historia pasada que nadie sabía, o más adelante va a suceder o iba a suceder esto, algo que nadie tampoco sabe porque nadie sabe el futuro. Entonces, cuando ustedes notan que eso sucede, que el narrador nos puede decir absolutamente todo, es porque es un narrador omnisciente. Ahora, ¿qué pasa con un narrador testigo? Bueno, el narrador testigo ya cambia los papeles. El narrador testigo puede ser un personaje de la obra, puede estar dentro de la obra, pero el testigo no sabe todo. Él en realidad va a contar lo que él, hasta donde él sepa. Lo que él vio, si fue que lo vio, lo que él escuchó, porque a veces no vio nada, pero sí escuchó, o bien lo que le llegaron a contar. Eso es lo que él nos puede decir, lo que él va a contar. Cuando es un narrador testigo, va a ir contando. Si es un personaje, o aunque no lo sea, él va a ir contando lo que él va viendo. Eso es lo que puede hacer. ¿Qué siente un personaje? ¿Qué piensa un personaje? Él no lo sabe, exceptuando que se lo digan. Es como un testigo en un juicio. ¿Qué es un testigo en un juicio? Cuente lo que usted sabe. Si ya le hacen una pregunta como, ¿y qué hizo la fulana tal? No sé, porque yo eso no lo vi, o no lo escuché, o no me contaron eso. Entonces, en una obra similar, el testigo nada más nos puede contar lo que está pasando, sea un personaje o no. Lo que siente o piensa un personaje, él no lo sabe. A veces hay narradores testigos que, por ejemplo, no sé, vamos a poner otro ejemplo. Mi papá me contó una historia. Entonces yo vengo y se las cuento a ustedes. Yo no estuve en la hora que mi papá me contó. O sea, por ejemplo, él me contó algo de su vida cuando tenía 15 años. Entonces a mí me pareció interesante y yo lo quiero contar. Cuando él tenía 15 años está más que claro que yo no estaba, ni siquiera en sus pensamientos. Pero yo estoy contando lo que a mí me contaron. Entonces, eso también lo hace un narrador testigo, nada más. En cuanto al narrador protagonista, el narrador protagonista únicamente va a contar sus propias acciones, o sea, lo que él hace. Él no, en el momento en que él cuente lo que alguien más está haciendo, es un testigo. El protagonista solamente va a contar sus acciones, nada más. Me levanté o fui, me acosté, voy a ir, compraré, hice, solo lo que él hace es lo que él puede contar. Él no sabe nada más. ¿Qué piensa pero el otro personaje o qué piensa la demás gente? No lo sabe, solo si se lo cuenta. Obviamente que él sabe lo que piensa y siente, es lógico, es como nosotros en este momento. Entonces, cuando le dicen usted es el protagonista de su vida, ok, es porque usted es el que tiene que hacer las cosas, tomar sus riendas. Lo mismo es un protagonista en una obra. Él va a contar lo que a él le pasa, o sea, lo que le sucedió. Él no puede, ya les digo, en el momento que él cuente algo que está viendo y él no está participando, se convierte en testigo. Él siempre, para que sea protagonista, tiene que participar. Por eso, cuando hay narradores protagonistas, es muy común que él sea el personaje principal de la obra.
Ok, estos son los 3 tipos de narradores. Ahora ustedes me dirán, profesora, ¿cómo me doy cuenta? Pues leyendo. Vaya leyendo y vaya sacando, ok, vamos a ver, este narrador conoce todo. No, no es que no veo donde él me diga, donde él diga lo que pasó, lo que pasará, lo que piensa o siente alguien. Entonces no es. Siga leyendo, fíjese a ver si es un personaje que, por ejemplo, en el Quijote de la Mancha es un narrador omnisciente. Él sabe lo que pasó, él sabe los sentimientos, los pensamientos, lo que todo, ¿verdad? De los personajes, absolutamente todo de la obra. En el Quijote también en ocasiones lo que predomina es un narrador testigo, pero en ocasiones cuando Don Quijote se pone a los discursos de él, entonces ahí es protagonista. Cuando ya Sancho interviene y cuenta lo que él vio de Don Quijote o algo que sucedió, él se convierte en testigo porque está contando algo que él vio. Entonces vean que en una misma obra pueden existir los 3 tipos de narradores perfectamente. O puede ser que solamente haya uno, o estén 2, o los 3, pero siempre tiene que haber uno, que va a ser por lo general el que predomina, que más va a salir. Conforme usted vaya leyendo, por ejemplo en esto de 2 palabras, conforme vamos leyendo es un narrador omnisciente. En realidad él sabe todo, todo de los personajes. Pero en El Gato Negro es un narrador que se convierte en ocasiones en testigo, porque narra lo que está viendo, y en ocasiones se convierte en un narrador protagonista porque está contando lo que él mismo hizo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y eso nada más se da con la lectura, no hay otra manera, no podemos batear. Podemos decir, bueno, sí, el cuento Si me tocaras el corazón es testigo. ¿Por qué? ¿A dónde usted vio que era testigo? Yo creo. Ok, fíjese muy bien. Lea de nuevo. El narrador sabe lo que piensan los personajes, lo que sienten. Narra acciones que nadie más sabe. Sí, profesora. Ah, ok, entonces eso es omnisciente. Tenemos que tener mucho cuidado. Por eso cuando yo les pido, chicos, ejemplos textuales, es porque lo que yo quiero es que usted me demuestre, sacándome de la obra, alguno de sus elementos. Por eso son ejemplos textuales que igual en la presentación están, ¿verdad? Para que ustedes los vean. Muy bien, lo mismo con protagonistas. Siempre hay que poder explicar, chicos, todo. ¿Cómo? Con ejemplos textuales. Usted lo sacó de ahí. Con eso me da a entender que usted no está bateando. Que nada más dijo omnisciente y al rato pegó. No, no. Tiene que poder demostrármelo. ¿Con qué? Con un ejemplo sacado de la misma obra. Muy bien. Otro elemento. Este es el primer elemento. Tenemos que sacar el tipo de narrador. Eso es muy importante. Entonces tenemos primero narrador. Ay, un momentito para bajarle el... Ahí se calmó. ¿O no? Espero que se haya calmado. Muy bien. Segundo elemento son los estilos. Hay algo curioso en los estilos que no sé qué sucede. Son muy fáciles de reconocer en una obra, chicos. Muy, muy fáciles. ¿Por qué? Hay 2 tipos de estilo. Se clasifican en... Como ustedes pueden ver en el español, todo se clasifica. Narrador, 3. Estilos, hay 2. Está el estilo directo y está el estilo indirecto.
Y como a mí no me gusta que me baten, por eso es que yo pongo ejemplos textuales. O sí, yo les puedo poner el ejemplo y que usted me indique qué narrador hay ahí, o qué registro del habla, o qué estilo, o qué espacio, para que no sea así como al bate. Ay, mira, pegué. No, no, tiene que saber por qué. Sin embargo, y todo esto, ¿de dónde se saca? De la misma obra. Usted no puede nada más decirlo. Tiene que sacarlo de la misma obra. El estilo directo es sumamente fácil, chicos. Porque conforme usted va leyendo, donde usted se encuentre un diálogo, que los personajes estén hablando, por lo general viene con el guión de diálogo. Hay un guión y varias personas hablando, o una, o dos, tres o cinco personas. O también, a veces, dice pensó o pensé. Por ejemplo, el narrador lo que nos pone lo que la persona pensó. Entonces lo pone entre comillas. Ahí no está dialogando con otra persona, pero sí con él mismo. Entonces, cuando el narrador cuando el personaje interviene, cuando es el narrador, va a seguir, cuando es el personaje el que habla, ahí se ve el guión, o entre comillas, o a veces entre paréntesis. El personaje es el que dice algo, es estilo directo. El personaje dice, habla, por eso es directo. Lo que sí, yo he notado que les cuesta es el indirecto. Ok, vamos a poner el siguiente ejemplo. A mí, alguno de ustedes me contó algo. O no sé, de dirección vamos a decir, ¿verdad? Las auxiliares me dijeron que les contara o que les pasara la información. Entonces yo llego al aula y lo que yo voy a decir es exactamente lo que a mí me dijeron. Vamos a ver, entonces las auxiliares no pudieron subir a hablar con ustedes. Si ellas llegan directamente al aula a hablar con ustedes y ustedes con ellas, es directo. Y aunque ustedes no les digan nada, si son ellas mismas las que transmiten, es directo. Pero si yo pasé por ahí y me dijeron, Mary, usted está con, profesora, está con la sección tal, ¿sí? Usted les puede dar este mensaje, dígales que tienen que traer firmados estos 5 documentos, que por favor cada uno pase a mi oficina. Entonces yo llego y lo que yo voy a decir es exactamente lo que a mí me dijeron. No son mis palabras, o sea, no es que yo inventé, no es nada. Lo que yo voy a hacer es nada más reproducir lo que a mí me dijeron. Ese es el registro, el estilo indirecto. El narrador toma el papel de los personajes y dice, él dice lo que los personajes no dijeron en forma de diálogo. Entonces, por ejemplo, casi siempre viene, ella le contestó, él le dijo, me contaron que, le dijeron que, le respondió que. O sea, casi siempre viene con ese que. ¿Para qué? Para que podamos saber que no son las palabras del narrador, sino son las palabras de un personaje y él lo único que hace es reproducirlas. Punto. Él no le agrega ni le quita nada. Él cuenta las cosas tal y como los personajes lo hubieran hecho en forma de diálogo. Eso es lo que hace el narrador. Ella le dijo que era muy pronto, que mejor después de tal fecha se volvieran a ver, o me contestó, porque uno también lo puede decir, me contestó que no podía atenderme en ese momento, que tal vez el viernes. Entonces, ¿qué está haciendo el narrador? Él lo único que hace es reproducir lo que los personajes hubieran dicho.
Eso es todo. Por eso les digo que es muy sencillo. Eso también obviamente lo vamos a ir viendo y explicándoselos en las diapositivas. Vamos a quedar por hoy en